solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Muy buenos días, tengan todos. Mi nombre es Osmin Gómez Rodríguez. Soy profesor de acá del seminario Los Cedros del Líbano, capellán del mismo lugar como ya todos me conocen. Esta asignatura que van a recibir en este instante va a ser la asignatura de historia del cristianismo o historia de la iglesia. Les saludamos ante todo. Esperemos que en sus hogares estén bien, gracias al Señor, cuidados y resguardados. Esperamos estén bien de salud y que puedan disfrutar de una manera amena, sencilla, agradable este material. Mi celular lo van a ver en pantalla dentro de unos momentos. También mi correo electrónico, para si alguno tiene alguna duda o quisiera comunicarse, por favor, puede contactarme a través de este número de teléfono y mi correo, preferiblemente mi correo. El objetivo de esta asignatura es tener una visión panorámica de la historia del cristianismo mediante orientaciones metodológicas, lecturas asignadas e investigaciones individuales para que los errores del pasado no vuelvan al presente. Vamos a tener una serie de materiales disponibles también juntamente con estos videos en PDF, algunos libros que les he seleccionado para que ustedes puedan consultar, enriquecer y que van a ser prácticamente la base fundamental del estudio de esta asignatura, toda esta bibliología que he separado para ustedes. Dentro de ellos, para que ustedes puedan corroborar que todos los libros que ustedes bajaron son los que van a necesitar, se encuentra el folleto de nuestra asignatura, folleto que tenemos aquí en Los Cedros del Líbano, que siempre damos a los estudiantes en físico, ahora lo van a tener en digital. Está el libro de Historia del Cristianismo, tomo 1, por Justo González. Está el libro Historia del Cristianismo, tomo 2, también por Justo González. Está el libro Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 3, por Justo González. El compendio de Historia Cristiana por Baker y el libro El Mártir de las Catacumbas. Después, leyendo y buscando entre la bibliografía, se me ocurrió también ponerle, y le voy a adicionar dentro de los libros, el libro de los mártires. Es un libro precioso, así tanto el libro como el Mártir de las Catacumbas como el libro de los mártires. Son libros que van a motivar mucho su fe, que van a darle aliento en este momento de necesidad y de problema y de enfermedad. Es dos libros que han ministrado mucho mi vida, porque he visto a través de ellos cómo en la historia, en el pasado, pudimos tener hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para que el cristianismo permaneciera hasta la actualidad. Gracias al legado de ellos, gracias al sacrificio de muchos de ellos y a la muerte de muchos de ellos, con honor por la fe cristiana, por tener en sus mentes bien plasmado la importancia de la fe cristiana, es que hoy todavía el cristianismo está presente. Van a haber historias muy sangrientas en esos libros, pero reales. Van a haber historias como la fe de muchas personas que murieron en el pasado y en los inicios principalmente del cristianismo, permitió de que el cristianismo creciera a pesar de las persecuciones que tuvieron que pasar muchos de ellos. El material que vamos a dar está bosquejado en dos porciones, lo porcionamos en dos. La primera porción va a dar los primeros 7 capítulos del folleto y la segunda porción va a estar viendo los capítulos del 8 al 15. Escuchen bien, no vamos a estar explicando todos los capítulos. Vamos a estar viendo la sinopsis de estos capítulos y las cosas que más nos ocupan o las más importantes a mi manera de ver en los distintos capítulos que abarca el material que tenemos en el seminario. Esto no quiere decir que vamos a tocar toda la historia del cristianismo. Hay muchas cosas que nuestro material no las toca, pero que nosotros en las lecturas también las vamos a ir incentivando, las vamos a estar viendo. Como no estamos en clase y no puedo hablarle un poco más allá
de todos los hechos históricos, usted va a tener que investigar, usted va a tener que estar leyendo y entonces va a estar enriqueciendo su contenido y su conocimiento con respecto a la historia del cristianismo. Si vamos paso a paso y vemos el capítulo 1 en su folleto y usted lo abre, ve que el capítulo número 1 dice que está titulado Los inicios del cristianismo. Los inicios del cristianismo. Recuerden que casi todo lo que se sabe de la vida terrenal de Jesús se puede hallar en los evangelios. Existen otros escritos, existen otras fuentes extrabíblicas con respecto a la vida de Jesús, pero para nosotros, los que creemos en Jesucristo, nuestra principal y única fuente de conocimiento de nuestro Señor aparece en las Escrituras. Y específicamente en las Escrituras, en los Evangelios. Porque cada Evangelio describe aspectos de la vida de Jesús desde distintas perspectivas o puntos de vista. Algunos de los apóstoles describieron los hechos sobre el nacimiento, los hechos con respecto al crecimiento, al ministerio, a la muerte, a la resurrección de Jesús desde distintos ángulos o puntos de vista. Dentro de ellos también podemos ver que en los libros que están fuera de la Biblia hay muchos mitos y especulaciones con respecto del nacimiento, el ministerio, la muerte y aún la resurrección de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. También estaremos viendo en este capítulo el Pentecostés. Y les exhorto, como siempre hago a los estudiantes en primer año, a que lea Hechos capítulo 2, porque siempre este pasaje de una manera espontánea trae bendición e ilumina nuevos temas para predicaciones con respecto a este tema. Lea Hechos capítulo 2, la venida del Pentecostés, y pídale al Señor que le hable como a cada uno de los que en el pasado han estado leyendo la Escritura. La expansión de la iglesia misionera es otro de los temas que ahí se pueden encontrar en este capítulo. Vemos la iglesia que comienza, una iglesia que es comisionada, que es enviada a predicar el evangelio, donde también podemos ver en este capítulo la conversión de Saulo de Tarso, o Pablo, como bien nosotros ya lo conocemos. Un hombre que fue el motor impulsor, un hombre que fue aquella adrenalina que motivó a todos los demás apóstoles a avanzar. Si usted se da cuenta, gran parte de los libros y las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento fueron de su mano, de Pablo. En ellos vamos a ver también en este capítulo los viajes misioneros que Pablo realizó tratando de extender el evangelio. Es importante que tenga en cuenta, cuando esté leyendo y estudiando este capítulo, leer el compendio de la historia cristiana, capítulo 1. En cada capítulo o en casi todos los capítulos voy a estar enviándole a que lean alguna literatura. No es de carácter opcional, es de carácter obligatorio. Cuando yo he separado los capítulos para que usted los busque y los lea, es porque necesitará para las tareas que voy a orientar y para los exámenes o el examen que voy a orientar cuando nos veamos nuevamente, más adelante lo voy a explicar. Es necesario que usted estudie y lea las fuentes bibliográficas. Yo no les envío a leer un libro, 2 o 3 o 4 libros. Le estoy enviando dentro de los libros que les he seleccionado los capítulos o las páginas que deben leer. En este caso deben leer, como bien dije hace un momento y repito, el compendio de la historia del cristianismo, capítulo 1. Es este libro que tienen aquí, lo van a ver en digital, la portada en digital también es muy parecida o casi igual. En el capítulo número 2 vamos a ver la iglesia y su temprano desarrollo. Cuando hablamos de la iglesia y su temprano desarrollo, no podemos dejar a un lado los padres de la iglesia, que fueron los líderes que siguieron a los apóstoles. Fueron nombrados como ancianos u obispos, pero por la estima que le tenía a la iglesia, no por su autoridad. Es que se le conoce como padres de la iglesia, pues ellos no tenían autoridad, sino que sirvieron de una manera espontánea, una manera desinteresada para la continuidad de todo el apostolado o todo lo que habían enseñado los padres de la iglesia. Dentro de estos padres de la iglesia podemos encontrar a hombres como Clemente, como Policarpo, Bernabé, Justino Mártir, Orígenes, Agustín, Tertuliano, entre muchos otros más.
De hecho, en este capítulo van a ver algunas clasificaciones para estudiar o para que usted pueda estudiar mejor los padres de la iglesia. La clasificación que más me gusta a mí es la que aparece primeramente en los padres apostólicos o post-apostólicos, que estudian los padres del año 95 al año aproximadamente 150. Después de esta aparecen los padres justificadores o apologistas, que son los que están del año 140 o 150 al año 200 después de Cristo. La tercera es los polemicistas, que aparecen desde el año 180 o 200 hasta el año 225. Y por último, los teólogos científicos del año 225 al año 450. Estos hombres lideraron el desarrollo de la iglesia naciente. Después de la partida de los apóstoles estuvieron ahí para seguir el legado y la enseñanza fiel que los apóstoles habían dado en sus manos. Y ellos fueron los encargados de continuar motivando, incentivando, explicando, dando o arrojando claridad sobre algunos temas que quizás no estaban del todo claros para muchos de los feligreses que se estaban convirtiendo. Conformaron su doctrina. Estos hombres desarrollaron el canon bíblico de las Escrituras. Pero desafortunadamente en sus vidas también encontramos rastros de enseñanzas sobre doctrinas, por ejemplo, como la doctrina del purgatorio, la transubstanciación, la regeneración por bautismo, el desarrollo de todo el sacerdocio, entre otros temas o puntos. También en este capítulo vamos a encontrar las persecuciones. Las persecuciones fue para mí uno de los temas, y ahí es donde vienen los libros que ahorita les sugerí sobre el mártir de las catacumbas o el libro de los mártires. Pero yo le voy a invitar a que busque ahí en su Biblia el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 20. Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 20. Y dice la escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También a vosotros os perseguirán. Hubo grandes tiempos donde la iglesia en su inicio, en su temprano desarrollo, fue perseguida. Primeramente fue perseguida por los propios judíos. Después del Pentecostés, el éxito de la predicación apostólica asombró tanto a los miembros del Sanedrín como a los romanos. Encarcelaron a Pedro. Usted puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 4, que encarcelan a Pedro y a Juan. En Hechos, capítulo 7, si más no recuerdo, apedrearon a Esteban. Herodes Agripa I mató a Jacobo, el hermano de Juan, en Hechos, capítulo 12, en los versos 1 o verso 2. Y también encarceló a Pedro. Miren, muchachos, la persecución empezó con los judíos y entró pronto de una manera muy abrupta, y otros siguieron su ejemplo, o mejor dicho, su mal ejemplo. Con el cierre de la era apostólica en los años 100 aproximadamente, el gobierno romano había declarado la fe cristiana como una religión ilegal. Los cristianos no eran comprendidos como una religión aprobada por ellos, sino que era de manera ilegal. Esto significó la posible muerte para cualquiera que profesara la fe cristiana. Las persecuciones vinieron de mano de muchas personas. Este fue un periodo difícil y peligroso para los cristianos. Durante este periodo los conflictos se levantaron tanto de afuera como de adentro en la iglesia. Dentro de la iglesia vemos el desarrollo de la corrupción y las divisiones que comenzaron a aparecer, descritas y tratadas por las cartas de los apóstoles, tratadas por Pablo, Juan y Pedro. Vieron muchos problemas que ya habían dentro de la iglesia que fueron tratados por algunos. Algunos tomaban la cena indignamente, otros hicieron disímiles cosas que nosotros conocemos. Los romanos, por fuera comenzó un periodo de violencia y persecución terrible hacia la iglesia, también por el gobierno romano.
los romanos tenían sus razones para perseguir al cristianismo. No solo los judíos, sino que los romanos tenían y fueron los encargados de aserrear, es decir, poner más fuerte y más leña a un fuego que ya había sido encendido. Habían razones desde puntos de vista tanto políticas como sociales como económicas. Desde el punto de vista político, los cristianos hablaban sobre un reino con Cristo como rey. Para los romanos esto significaba la caída del imperio romano. Otro rey se estaba levantando en el lugar del rey que ellos habían asignado, el gobernador que ellos tenían. Ya eso estaba trayendo una confusión en la mente de Roma porque decían Jesucristo es rey, Jesucristo es nuestro rey. Tenían otro gobierno y otro reinado mal interpretado por los romanos y manipulado por los judíos, porque todos sabemos que el reinado de Jesucristo no era físico, sino que era espiritual, dentro de nuestras mentes y en nuestros corazones. Había razones sociales también. La mayoría de los cristianos provenían de las clases más bajas de la sociedad. Tampoco podían participar en muchas actividades sociales porque incluía la adoración a ídolos antes de cada una de las actividades. Por esta razón eran desterrados. Todos iban en un, por decirlo, en un tour por distintos lugares y iban disfrutando de distintas atracciones que habían dentro de las ciudades y terminaban casi siempre en el circo romano. Dentro de toda esta trayectoria habían adoraciones a distintas deidades y habían adoraciones a distintos emperadores, y los cristianos solamente adorábamos a Cristo Jesús y no podían, como no podemos tampoco hoy, adorar a otro Dios o a otra imagen. Por lo tanto, cuando no había esta adoración, entonces eran desterrados aquellos cristianos que eran tratados de someter a estos lugares. ¿Por qué? Porque en todas estas celebraciones y estas fiestas se esparcía comida, se daba dinero, se tiraban monedas al aire, y muchas de las clases pobres tenían que asistir porque ahí podían saciar su hambre y podían tener dinero para comprar vestido o calzado. También habían razones económicas. Imagínense, hacedores de ídolos y otros con intereses creados en la religión no podían ver desaparecer sus negocios. Tenían que planear algo. El que hacía un ídolo y ahora venía un cristiano y predicando y decía que ese ídolo tenía ojos mas no veía y oídos mas no oía, entonces manos y pies mas no podían dar ni tocar, la fe de muchos que creían en esos ídolos entonces venía a ser ahora una fe en Jesucristo, y esos hacedores de ídolos no tenían ventas y su economía disminuía, y los impuestos que tenían que entregar a Roma también eran menores. Por lo tanto, si usted lee Hechos capítulo 19, puede ver el ejemplo de Demetrio y usted se va a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Estas persecuciones estuvieron bajo la mano de Nerón, de Domiciano, de Trajano, de Marco Aurelio, entre otros que estaban ahí tratando de hacer desaparecer el cristianismo, donde los cristianos fueron empalados para alumbrar la Vía Apia. Eran tomados una estaca, introducido por su ano, y la persona quedaba viva. Esta estaca se metía de una manera que no dañara ningún miembro interno ni tocara el corazón. Entonces el cristiano ahí vivo, completamente vivo, era puesto en pie en esa estaca enclavada en el suelo, y ahí era puesto al atardecer hasta que llegaba el anochecer. Se le prendía fuego a esa persona y ardía, y eso iluminaba las filas de cristianos empalados, iluminaba la Vía Apia. Sirvieron como entretenimiento a los impíos en el circo romano, pero también en el circo romano no solo sirvieron como entretenimiento, sino que sirvieron como alimento a las bestias de este propio circo. Los leones, las panteras, eran animales que estaban ahí para devorar a todos aquellos cristianos, tanto hombres como mujeres como niños. Les invito también a leer el libro El mártir de la catacumba, los capítulos 1, 3 y 4, y el libro de los mártires, capítulos 1 y 2. En el capítulo 3 vamos a ver que tiene por título la formación del Nuevo Testamento, es decir, la necesidad del canon de la verdad.
¿Qué libros debían leerse y qué libros no debían leerse? ¿Cuál era para uso propio o para compartirse en otras congregaciones? ¿Cuál de ellos era verdaderamente de una fuente fiable o cuál no era de una fuente fiable? Porque había muchas personas que venían y traían escritos y cartas falsas en nombre de apóstoles para vivir a costilla o para poder comer y vivir un tiempo siendo un emisario bien recibido de una carta, por ejemplo, del apóstol Pablo. Estas personas vivían hasta en un momento determinado donde era descubierto su falsedad, porque muchas de las cosas a veces que estaban escritas ellos no lo cumplían y entonces tenían que seguir huyendo. Había una necesidad de decir cuáles eran los libros inspirados por el Señor, cuáles eran los libros que iban a componer ahora el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es importante que para usted argumentar mejor sobre este tema, usted lea el libro La Historia del Cristianismo, tomo 1 de Justo González. Va a leer de la página 90 a la página 97. El libro Historia del Cristianismo, tomo 1 de Justo González, página 90 a la 97. El capítulo número 4 habla del desarrollo del catolicismo romano. En el desarrollo del catolicismo romano ya estamos viendo cómo la iglesia comienza a desarrollarse una vertiente que no es la más adecuada. Coge un camino que no es el más apropiado. Recuerden que en nuestro folleto de historia del seminario, muchos de los apuntes sacados de los compendios y muchas veces parece que adelanta y vuelve hacia atrás, pero no es nada más que una forma de estudiar la historia donde usted adelanta algo en la historia para que vea lo que va a suceder, pero retoma después para llevar el hilo de lo que está sucediendo. En el capítulo del desarrollo del catolicismo romano, usted va a ver la vinculación de la iglesia con el Estado. Ya usted va a estar saboreando en este capítulo cómo la iglesia trata, porque recuerden que Constantino, todas estas persecuciones estuvieron vigentes hasta que Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del Estado. Es decir, dejó de ser perseguida la iglesia cristiana, llegó el fin de la persecución. En el capítulo número 2, al final usted se va a dar cuenta cuando lo esté leyendo, usted va a ver cómo entonces Constantino, que para muchos escritores no saben si le hizo un favor o no nos hizo un favor, y entonces desalojó a muchas de las religiones paganas de templos que tenían y dio estos templos para lugares de reunión de la iglesia que había sido perseguida. Ya no había más necesidad de estar en catacumba, ya no había más necesidad de estar corriendo. La religión cristiana comenzó a ser entonces una religión oficial. De tal manera que el cristianismo comenzó a desarrollarse, pero comenzó a mezclarse con el Estado. Y entonces ahí comienza un periodo muy problemático, muy, por decirlo, con sus matices de desliz poco a poco de corrupción dentro de la iglesia. Como bien vemos en este capítulo 4, vemos la vinculación de la iglesia con el Estado. Los reyes estaban mezclándose con la iglesia. Y esto trajo serios problemas porque todos sabemos que la iglesia y el Estado buscan dos fines completamente distintos. Cuando estos se unen son muy peligrosos. También vemos en el desarrollo del catolicismo romano la ascensión del obispo romano. Porque recuerden que dentro de uno de los padres de la iglesia o dentro de varios de los padres de la iglesia estuvieron las enseñanzas de la creación de todo el sistema sacerdotal y comenzaron a aparecer los que estaban al frente, los que estaban al mando, los cardenales, los papas y dentro de ellos la ascensión del obispo romano. Un mayor dentro de los iguales. Había alguien que iba a estar por encima de todos los demás. Esto trajo consigo no solo problemas fuera, sino que trajo también problemas dentro y comienzan a surgir lo que son llamados en la historia las disputas, que este capítulo 4 trata de explicar. Usted va a argumentarse mejor en estos temas en el libro Compendio de la Historia del Cristianismo en el capítulo 3. Va a leer el capítulo 3 y ahí va a encontrar toda la explicación de este capítulo. El capítulo número 5 habla de la extensión de la Iglesia Católica Romana. Es decir, ya no solo
hay una mezcla de la iglesia con el Estado. Ya no solo hay un aumento de todo un grado jerárquico dentro de la iglesia, sino que hay disputas, hay concilios que se disputan temas determinados, sino que la iglesia comienza a extenderse a diferentes lugares. Cada vez que sale un viaje de conquista, cada vez que hay un grupo de soldados que sale a conquistar, juntamente con ellos sale un grupo de sacerdotes. Donde quiera que conquistan un lugar, le permitían a las personas tener sus deidades, pero dejaban un sacerdote, y en el centro del pueblo o del lugar donde ellos conquistaban, ahí dejaban un sacerdote, ponía una iglesia, una parroquia, y obligaban a los feligreses a venir. Por eso es que nosotros vemos en muchas regiones donde vivimos, en Cuba, que fue colonizada por los españoles, usted ve que en cada uno de los pueblos siempre hay en el centro un parque, y en el parque también usted se va a dar cuenta en la antigüedad, si sabe un poco de historia donde usted vive, que frente a ese parque estaba la gendarmería y estaba la estación de la policía, pero también estaba la iglesia católica que había sido establecida en este lugar. Dentro de los temas que se tratan en este capítulo, es importante destacar la división católica entre el cristianismo oriental y occidental. Hay una división, hay una ruptura que ha venido hasta la actualidad. Ha venido la división entre el cristianismo oriental y occidental. El capítulo número 6 habla del dominio de la Iglesia Católica Romana. Y dentro del dominio de la Iglesia Católica Romana vamos a encontrar un pasaje en la historia muy triste y avergonzador, que son las cruzadas. Usted va a ver todas las cruzadas. Hay algunos escritores que han puesto las cruzadas en un grupo de cruzadas, otros la dan más amplias. Hay unos que consideran una cruzada dentro de otra, hay otros que consideran que unas cruzadas no pueden mezclarse. Usted va a ver personajes fundamentales dentro de ellos que dirigieron las cruzadas. Usted va a ver distintos sucesos que ocurrieron, toma de lugares, las distintas órdenes que habían creadas, cómo se dirigía Jerusalén, con qué propósito o qué objetivo se tomaron estos lugares, se tomó Jerusalén y todos estos lugares, las peregrinaciones de algunos para perdón de pecados, el puerto de Mesina y todas estas cosas que estaban a su alrededor. Le recomiendo que lea también el libro de Justo González, tomo 1, capítulo 38. Usted va a leer el tomo 1 de Justo González, el capítulo 38. Después de este capítulo 6, vamos a ver por último el capítulo 7. El capítulo 7 trata o va a hablar de la decadencia del prestigio papal. Hubo razones como el nacionalismo, las demandas financieras, la cautividad babilónica, el cisma papal, cosas que usted va a tener que leer, desentrañar. Recuerden, yo les doy mi correo. Si alguno tiene dudas sobre algo, puede hacerme un comentario, puede escribir a mi correo electrónico, que yo le puedo responder de una manera clara y lo mejor para que pueda entenderlo. Pero si usted toma para este capítulo 7 la historia del cristianismo y lee las páginas del 130 al 139, la página 130, solo 9 páginas, de las 130 a las 139, ahí aparece bien explicado todo lo que es el nacionalismo, la demanda financiera, el cisma papal, la cautividad babilónica y todas estas cosas. Amén. Ahora, disculpen, después que usted haya terminado estos 7 capítulos de leer todas estas lecturas y haya terminado de comprender bien y evacuado todas sus dudas, usted va a tener una tarea de aprendizaje. Va a ser la tarea de aprendizaje número 1. ¿En qué consiste? Dice, realice un ensayo de acuerdo a las normas descritas en el siguiente párrafo. Usted lo va a ver que le va a aparecer en pantalla. Dice, el ensayo será de 5 páginas. Utilizará las fuentes de información que disponga, los libros que le dejé señalados. Si usted encuentra algo más, amén. Si usted tiene en digital algo más, mucho mejor. Y se entregará por escrito o en digital al reencontrarnos en el seminario. ¿Cuándo? No lo sé, no lo conozco.
pero téngalo preparado, porque puede ser tarde, pero puede ser muy temprano. Solo Dios sabe el tiempo en que vamos a reanudar, nuestras clases. En caso de que no se reanuden las clases, ya se le orientará cuándo usted debe entregarlo, porque también va a haber examen, y ese examen va a necesitar, y va a haber también un tiempo quizás para evacuar dudas que usted le han quedado. Ahora, usted va a tener en cuenta para hacer este ensayo, ¿por qué sucedió? Recuerden, escoja un hecho, suceso, personaje. Disculpen, yo creo que esto lo dejé. Debe escoger un hecho o suceso o personaje o movimiento de la historia de la iglesia que aparezcan en estos 7 primeros capítulos. Solo uno, no más de uno. Usted puede escoger un hecho, usted puede escoger un suceso, una persona, un personaje determinado, y responderá sobre esto contestando preguntas como: ¿por qué sucedió? ¿En qué forma se relaciona con otros datos de la historia? ¿Qué efectos positivos o negativos tuvo? ¿Qué importancia tiene para la iglesia de hoy en día? Mire, esto no son preguntas que usted le va a hacer a un personaje. Recuerde, es un ensayo. Va a ser con sus palabras. Usted tiene que aprender a desarrollar. Por eso yo voy a comprender ahora, si usted leyó las lecturas, a la hora de usted desarrollar, enriquecer un tema. Y cuando hablamos de tema, hablamos de un hecho. Usted va a saber desarrollarlo. ¿Por qué? Porque hay otras características. Y usted va a ver también que aparecen normas para el ensayo. Las normas para el ensayo o características. Norma número 1. Escrito en computadora o a mano. Si usted tiene la laptop en su casa o una computadora, usted puede escribirlo en computadora. Si no tiene computadora, debe escribirlo a mano. Recuerden, los que lo hacen en computadora, Arial 10 o Arial 11, con los márgenes establecidos. No me venga a mí con un parrafito en el medio, y ya está todo hecho. Ahora, este ensayo debe tener 5 páginas. Estoy hablando de 5 caras, no 5 hojas. Una, 2, otra hoja más y media de la otra. 5 caras. Recuerden, los que lo van a hacer escrito a mano, tenga cuidado, no me escarranche mucho la letra y la emplee mucho tratando de escribir, porque yo sé el contenido que usted puede tocar y yo sé también lo que puede llevarle a usted escrito también a mano. Los márgenes deben ser de 1 pulgada, el margen de aquí del borde de la hoja a su lado izquierdo de 1 pulgada. En la cabecera de cada página, a mano derecha, el número de la página, es decir, en el encabezado va el paginado. Página 1, página 2, para que no se me crucen las páginas. En la primera página, arriba, a mano izquierda, el nombre completo del estudiante y de la asignatura, que es Historia de la Iglesia. Su nombre con el nombre de la asignatura. La ortografía y los signos de puntuación van a ser medidos. Así que tome interés en revisar la ortografía y poner todos los signos de puntuación. Porque es un ensayo, es lo que usted cree, entiende y sabe sobre el tema que ha escogido. Aspecto número 7. El ensayo completo y cada párrafo debe mostrar coherencia. Deben tener un argumento lógicamente desarrollado. Usted no puede empezar a hablar del pan y de buenas a primeras, sin decir qué lleva dentro el pan, empezar a hablar de un auto. Debe haber una sinopsis, debe haber una consecutividad del tema que lo va a llevar usted a desarrollar su tema. Número 8. Todas las fuentes usadas deberán aparecer en paréntesis inmediatamente, después de la cita o referencia. Usted cita un escrito de alguien, usted lo pone al lado, después de la cita o referencia. Dice, y en la biografía al final del ensayo. Todo lo que usted tomó, una frase o algo, eso va también en la biografía, no solo en paréntesis, sino en la biografía.
Dice, en la referencia parentética se incluye solo el primer apellido del autor de la página. Por ejemplo, Martínez, 241, entre paréntesis. Si se citan más de una obra por el mismo autor, se incluirá el título del libro con letras distintas, los que lo escriben en digital. Pueden ser letras itálicas, que es lo más común. Dice, en lugar del apellido del autor. Por ejemplo, entre paréntesis, la historia de la Reforma en Europa, página 372. Número 9. En la biografía, toda la información relevante acerca de las fuentes aparecerá en orden alfabético del primer apellido, no del nombre del escritor, del primer apellido. Y van a ver después un ejemplo con respecto a esto que les he puesto. Por último, si el estudiante tiene alguna duda, vuelvo a repetir, por eso lo puse dentro de un punto, debe consultar con el profesor. Recuerde, estudiante, el trabajo no es un compendio de citas bibliográficas. Yo estoy interesado en lo que usted aprendió, lo que usted conoce ya sobre el tema, no de lo que otros plasmaron en un libro. Ya eso yo se lo di para que lo estudiara. Usted puede citar en algún momento, pero usted debe más que citar, elaborar. Dios le bendiga, es el deseo de mi corazón, espero haya sido entendible todo. Es la primera vez que lo hago, no me estoy justificando, pero espero que con el paso del tiempo lo pueda hacer mucho mejor. Dios le bendiga, es el deseo de mi corazón, como siempre digo, y el Señor le esté bendiciendo desde su hogar, en su casa, donde quiera que esté en esta hora. El Señor está con usted. Dios es poderoso, Dios es fiel. La historia lo está enseñando. Dios siempre ha sido y será fiel. Dios le bendiga, es el deseo de mi corazón. Dios le bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo.